Buenísimo, ya está. Ahora sí. Bueno, en este slide lo que les puse es un denominador común, que son distintos tipos de heridas, que todas, independientemente de su etiología, de su noxa, desarrollan el mismo proceso reparativo. Fíjense los ejemplos variados que hay, desde una herida traumática, un corte accidental con un cuchillo, a una fractura de hueso largo, pasando por la incisión quirúrgica que hacemos en el quirófano, la cicatrización que sigue a una celulitis, un accidente cerebrovascular, una úlcera de duodeno perforada, o un infarto agudo de miocardio. Todas estas lesiones conllevan el mismo proceso reparativo que en última instancia denominamos cicatrización. ¿Y qué es la cicatrización? Ni más ni menos que el poder de autorreparación biológico que tienen todos los seres vivos. En consonancia con esta definición conceptual que vimos recién, también tenemos que saber que no es un fenómeno estático, sino que es en realidad un fenómeno dinámico. Y ese fenómeno dinámico surge a punto de partida del equilibrio que existe entre las células inflamatorias, los mediadores inflamatorios, y la matriz extracelular. ¿Sí? Es la resultante de esa interacción. Vamos a ver que vamos a atravesar durante el proceso de cicatrización 3 etapas bien definidas, bien claras. La primera se denomina fase inflamatoria, la segunda es la fase proliferativa, y la tercera es la fase de remodelado, que también lo pueden escuchar como fase de remodelación. Vamos a describir ahora cada una de las diferentes etapas. La primera etapa, la fase inflamatoria, está caracterizada por el aflujo de células sanguíneas, eritrocitos, así como también vamos a encontrar leucocitos, plaquetas, y la liberación de sus mediadores y citoquinas. La injuria sobre los tejidos va a provocar la sección de los vasos sanguíneos, y esta sección, a su vez, va a propender a la extravasación de todos estos elementos formes de la sangre y componentes del espacio intravascular. Las plaquetas en esta etapa son las células más importantes debido a que dan lugar a los procesos de activación, per se, intrínseco, adhesión y agregación. Las plaquetas se activan a punto de partida del contacto de la trombina generada, ¿sí? Y de las fibrinas de colágeno expuestas por el trauma. A su vez, se liberan mediadores que tienen en sus gránulos fibrinógeno, fibronectina, ADP, el factor de von Willebrand, que es el factor 8 de la trombina, el tromboxano A2, el hidroxitriptofano, que es otro que no está en el slide. Todos ellos propenden a la activación de plaquetas, subsecuentemente a la adhesión y a la agregación. El resultado de esto, como decíamos recién, es la agregación de estas plaquetas y la constitución del tapón plaquetario. Ulteriormente se libera PDGF, que es el factor de crecimiento liberado de las plaquetas, es la sigla en inglés, que tiene una acción muy potente sobre el resto de las células inflamatorias, produciendo mitosis y también generando un efecto de quimiotaxis sobre los fibroblastos. La coagulación, independientemente de la vía por la cual se active, ya sea intrínseca o extrínseca, lleva en última instancia a la síntesis de trombina, ¿sí? La trombina, a su vez, va a permitir formar el coágulo, pero libera algunos de todos estos factores que hablamos anteriormente para generar un efecto sinérgico sobre las plaquetas e incrementar el pool de plaquetas que están llegando a la zona de la injuria para acelerar el proceso de cicatrización. El coágulo, junto con la fibronectina, constituyen la matriz provisoria temprana en la migración de los monocitos, los fibroblastos y los queratinocitos. Los neutrófilos llegan al área del daño, atraídos por la calicreína y fibrinopéptidos, que son productos de degradación del fibrinógeno, que a su vez modulan la acción de las moléculas intracelulares de adhesión, asegurando la unión célula a célula y permitiendo la diapéresis de los neutrófilos. A su vez, liberan elastasa y colagenasa, que facilitan el pasaje a través de la membrana basal vascular, y así, en última instancia, interaccionar con la matriz y permitir la remoción, mediante fagocitosis, de bacterias y proteínas en la zona de la herida, en la zona de la injuria. Luego son atraídos predominantemente los monocitos, que en la herida se transforman en macrófagos y secretan factores de crecimiento, el mismo que decíamos hoy, el PDGF y el FGF, ¿sí? Que es el factor de crecimiento derivado de la fibronectina, los que inducen la migración y la proliferación celular junto con la producción de la matriz.
Los macrófagos fagocitas digieren y destruyen los patógenos, así como otros detritos y neutrófilos residuales, a través de especies reactivas del oxígeno, radicales libres, y diversas enzimas proteolíticas. Es decir, lo que hacen es generar un clearance local de todos los restos de gérmenes y de células que ya son obsoletas para el proceso de cicatrización. Estos procesos, a su vez, realizados por los macrófagos, en última instancia, propenden a la angiogénesis y la formación del tejido de granulación, que son los dos pilares de la inflamación en última instancia. Bueno, en este slide lo que ven es la patogenia de esta etapa, todos los mecanismos fisiológicos que intervienen en la fase inflamatoria, con cada uno de los elementos que caracterizan a una de esas etapas dentro de la fase inflamatoria, ¿sí? La constitución del coágulo y la fibronectina, punto de partida del impulso que genera la coagulación, tanto por vía intrínseca como extrínseca, lo que nombramos hoy de los leucocitos, ¿sí? Los factores quimiotácticos, la diapéresis, el influjo ulterior de los monocitos en la segunda instancia de esta fase inflamatoria, ¿sí? Inicialmente el rol trascendental de las plaquetas con la activación, la adhesión y la agregación, que a su vez está en estrecha correlación con la trombina, ¿sí? Habíamos dicho que era uno de los potentes estimuladores de la activación plaquetaria. Fíjense cómo, por ejemplo, en esta etapa, medicación que se utiliza en muchos pacientes pueden intervenir en la agregación de las plaquetas. Hay muchos más, yo les puse los más importantes, el más frecuente, que es el ácido acetil salicílico, y el rol que puede tener un paciente con trombocitopenia, donde nosotros vamos a vislumbrar que la capacidad de sintetizar un coágulo va a ser mucho menor que una persona que carece de esta patología, ¿sí? En última instancia vemos al final del slide lo que decíamos en el final del slide anterior, valga la redundancia, que es la constitución del tejido de granulación junto con los vasos de neoformación, la angiogénesis, como resultado final en interacción con la matriz celular, propendiendo al desarrollo de la cicatrización. Pasamos a la segunda etapa, que es la fase proliferativa. En esta segunda etapa vamos a encontrar que estamos ante 4 puntos de quiebre diferentes, 4 estaciones diferentes, mejor dicho. Una de ellas es la revitalización, la segunda es la neovascularización, la angiogénesis, la tercera es la fibroplasia y la cuarta es la contracción. Son los 4 componentes de la fase proliferativa. Empezamos por la revitalización, que es la primera, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza? Porque se forma una lengua, ¿sí?, de células epidérmicas que responden desde los extremos de la zona injuriada, y esa lengua avanza produciendo la migración de queratinocitos en respuesta a la injuria inicial. Y comienza a formarse, en el contexto de esta etapa inicial, que es la revitalización, la matriz provisoria. Está constituida por fibrina, fibronectina y colágeno de tipo 5. La segunda etapa dentro de la fase proliferativa es la angiogénesis. Como el nombre lo indica, permite la migración de células endoteliales desde las puntas de los capilares para, en última instancia, constituir vasos neosintetizados. La tercera etapa dentro de la fase proliferativa es la fibroplasia, donde vemos la constitución per se del verdadero tejido de granulación, que son los vasos de neoformación más los fibroblastos, y comenzamos a observar cambios en el fenotipo de algunas células que en última instancia se traducen en la síntesis de mayor cantidad, síntesis-secreción de mayor cantidad de proteoglicanos, colágeno y elastina. Y a su vez, como recuerdan lo que veíamos al inicio de la fase proliferativa, van a tener un rol preponderante en la diapéresis de los neutrófilos, es decir, para volver a dotar de nuevos elementos celulares que van a permitir el arribo de nuevos elementos celulares para perpetuar el fenómeno de cicatrización. La última etapa dentro de la fase proliferativa es la contracción, donde los miofibroblastos se alinean siguiendo las líneas de contracción. Esta contracción a su vez depende del número de células del colágeno y de la profundidad. La última fase es la fase de remodelado, donde observamos cambios en la matriz celular y degradación de componentes. Se depositan nuevas cantidades de ácido hialurónico, proteoglicanos, colágeno y fibronectina. Hay un incremento de la resistencia de la tensión, que es una valoración funcional de colágeno que ronda el 40%,
y se recambia el colágeno del tipo 3 por el colágeno 1. La dermis alcanza su estado anterior al trauma. La fase de remodelado es la fase de mantenimiento de la cicatriz. Esta fase dura de por vida, ¿sí? Es lo que nos permite mantener a la cicatriz con las características normales del proceso de reparación autobiológica que hablábamos al inicio de la charla. Esta es una línea de tiempo que intenté condensar lo más importante de cada una de las etapas, ¿sí? Desde el momento de la injuria hasta el 5.º día aproximadamente tiene lugar la fase inflamatoria. Dentro de la fase inflamatoria, obviamente, está la hemostasia, la coagulación, lo que hablábamos al inicio, ¿sí? A partir del 5.º día empieza la fase proliferativa, donde tenemos la formación de tejido de granulación rico en fibras reticulares, contracción de la herida por la acción de los miofibroblastos y la epitelización. Finalmente, y sostenido en el tiempo a lo largo de los años, la fase de remodelado, donde el colágeno se vuelve más organizado, se reemplazan las fibras reticulares por el colágeno tipo 1, logrando una mayor fuerza tensil, una mayor resistencia de los tejidos, y se reabsorbe el agua, disminuye la cantidad de edema que se ocurre, que se produce, digamos, en el seno de la cicatriz. Hasta acá vimos lo que es la cicatrización normal. Ahora vamos a hablar de cuáles son las circunstancias que pueden propender al desarrollo de una cicatrización patológica, ¿sí? Yo se les agrupé en 3 grandes grupos, que son los más frecuentes. Existen otras, mucho menos frecuentes o misceláneas, pero las más importantes son estas 3. Es decir, todas aquellas circunstancias que puedan alterar la perfusión del tejido, ¿sí? Si nosotros no tenemos indemnidad vascular, porque el paciente tiene, por ejemplo, una arteriopatía diabética, no va a tener una buena perfusión del lecho tisular distal, con lo cual su capacidad de cicatrización se va a ver morigerada, disminuida. El control vasomotor, ¿sí? Hay circunstancias como, por ejemplo, el estrés, el miedo, la concentración de oxígeno en la sangre, que pueden hacer que se altere el tono vasomotor y de esa manera producirse una disminución de la llegada de sangre, independientemente de que exista la indemnidad vascular. Por otro lado, tenemos el estado nutricional del paciente anterior a la injuria, anterior a la provocación de la herida, ¿sí? Pacientes que están malnutridos, con una hipoproteinemia, por ejemplo, un paciente tuberculoso, pacientes que no tienen una buena concentración de glucosa que les permita tener una adecuada cicatrización, ¿sí? Por ejemplo, en la diabetes, donde tenemos la glucosa circulando, pero que no logra ingresar a los tejidos, con lo cual la capacidad de cicatrización se va a ver alterada. Pacientes que no tienen una buena disponibilidad de grasa, reservas de grasa magra son escasas, con lo cual la grasa como componente fundamental de la membrana plasmática de las células también va a ser un factor que va a incidir en contra de una cicatrización normal. Los minerales son también elementos que contribuyen muchas veces en las cadenas transportadoras de electrones dentro del contexto del ciclo de Krebs como cofactores enzimáticos para tener una buena producción de ATP. Lo mismo que el zinc, que es otro elemento que interviene fundamentalmente en la cicatrización como cofactor enzimático. Así como la vitamina A y la vitamina C, que están vinculadas a la reepitelización y a la ganancia de resistencia tensil por parte de la cicatriz. En el otro extremo tenemos todos los agentes adyuvantes, ¿sí? Es decir, las drogas que se utilizan en la quimioterapia y la radioterapia. Estas drogas, por diversos mecanismos que ahora no son realmente trascendentes, lo que producen, y esto es lo importante, es una demora en la ganancia de la resistencia por parte del tejido cicatrizal. A su vez, producen una merma en el aporte de sangre a los tejidos, va a haber una hipoperfusión tisular. Y, puntualmente en el caso de la radioterapia, generan una endarteritis obliterante, es decir, van a producir un estado inflamatorio en el endotelio celular de los vasos sanguíneos que, en última instancia, también tienen como traducción final una merma en el aporte de sangre en los tejidos. En este último slide lo que vamos a ver son las 2 cicatrices patológicas que existen y que más frecuentemente van a ver en la práctica médica. Tenemos la cicatriz hiperplásica y la cicatriz queloide. Vemos las diferencias, las imágenes hablan por sí solas. En el caso de la cicatriz hiperplásica, fíjense que es elevada, respeta las líneas incisionales, es decir, las líneas por las cuales se produjo el corte en los tejidos.
o también las líneas de la lesión, ¿sí? Porque puede ser una herida traumática y no una herida hecha en el quirófano, no una incisión, y que tienen en el tiempo la tendencia a regresar progresivamente, ¿sí? A ir disminuyendo. Por el contrario, en la cicatriz queloide no observamos estas características. No respeta un límite topográfico regional, es decir, rebasa los límites lesionales originales, invade los tejidos circundantes, puede ganar, como vemos acá, ya inicialmente algunos folículos pilosos, puede comprometer las faneras, y recidiva después de la resección quirúrgica. Es un tipo de cicatrización queloide que tiene una predisposición genética y que por eso se vuelve muy refractario al tratamiento médico y quirúrgico. El tratamiento puntualmente de este tipo de cicatriz patológica del queloide está bastante cuestionado. Hoy en día hay diversas terapias. Cuando hay diversas terapias, generalmente frente a una misma enfermedad, lo que solemos decir es que ninguna de ellas es lo suficientemente eficaz para el tratamiento per se de la enfermedad. Por eso van a encontrar tantas opciones terapéuticas. Tenemos, por ejemplo, inyecciones con corticoides intralesionales, por ejemplo, triamcinolona. Se utiliza la mesoterapia, la compresión elástica, la utilización de planchas de gel de silicona, ¿sí? Así como también tratamientos tópicos locales que combinan corticoides y ácido retinoico. En cuanto al tratamiento quirúrgico, lo que se utiliza hoy en día, lo más actual, es la exéresis quirúrgica con infiltración con esteroides de los bordes de la herida, seguido de radioterapia superficial en el mismo día de la cirugía. Perdóname, o sea, por ejemplo, en los quemados que se utilizan esas planchas de silicona o esos guantes, tienden a disminuir este tipo de... Exacto. Lo que intentan es morigerar la probabilidad de una secuela, claro, una cicatrización. Por eso la compresión de las heridas es muy efectiva para cosméticamente mantenerlas en línea. Y también, no solo desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista funcional. La cicatriz en la articulación puede traer beneficios en la movilidad del miembro, con lo cual limitar la capacidad funcional de ese miembro. Por último, les puse un trabajito donde se habla de algunas de las tantas terapias nuevas que asoman en el horizonte de la cicatrización. En este caso vemos una patología que es el quiste pilonidal, la enfermedad del seno pilonidal, que se produce por la presencia de folículos pilosos que se van impaginando hacia el interior de la piel y generan un cuadro inflamatorio con colección de pus por sobreinfección bacteriana. En este trabajo se estudiaron 296 heridas mediante la aplicación de lo que se llama un sistema de vacío y compactación, que también se utilizan las fístulas del intestino, las fístulas enteroatmosféricas, la sigla es CIVACO, donde lo que se logró demostrar a lo largo del tiempo de este estudio es que se incrementaron las tasas de la formación de tejido de granulación, disminución del edema y un incremento en el flujo sanguíneo local de la herida. No necesariamente se corroboró que se aceleren los tiempos de la cicatrización, pero sí, si uno suma cada uno de estos ítems per se, disminuye dos cosas: la sobreinfección bacteriana y la cicatrización patológica. Bueno, muchas gracias por todo. Un segundito que vamos a poner ahora las preguntas. Perdí Ahí estamos. Bueno, ¿alguna pregunta o quieren hacer alguna pregunta a Emanuel en forma escrita, o si quieren activen el micrófono y o la cámara para hacer una pregunta? Acá ponen, hay gente que no pudo entrar. Falta que la acepten, a ver qué pasó. No acepté 3 personas. Sí, fuimos aceptando, hay 19 participantes en este momento. Bueno,
De cualquier manera, creo que está grabando, me olvidé de iniciar la grabación, no, mejor dicho, yo desactivé la grabación cuando empecé a hablar yo, así que Manuel para grabar. Así que voy a hacer un video y lo voy a colgar. ¿Te podemos poner el PDF? No. Sí. Vamos a subir diapositivas y algún documento también le vamos a pedir al doctor que seguramente tiene algún documento de referencia. Una casi. Hay alguien que... Hacemos lo siguiente, Juan Ignacio, cuando vos hablas, yo corto y después hacemos, digamos, el que habla, no podemos tener los dos micrófonos abiertos porque acoplan. ¿Interés? Hacemos... Juan Ignacio, estás micrófono abierto. Bueno, a ver, se entendió perfecto, dicen acá, vamos a subir las diapositivas, vamos a poner un documento, después me encargo de... Y veo a ver cómo es el método para subir estas clases. Voy a ver, posiblemente voy a utilizar YouTube para generar algún link o alguna cosa dentro, lo subo después voy a mandar invitación para Telemedicina de San Juan de Dios, tenemos una cuenta de YouTube y